En 1970, Chile se embarcó en un experimento que, la verdad, capturó la mirada del mundo entero, la famosa Vía Chilena al Socialismo. Con Salvador Allende a la cabeza y su coalición, la Unidad Popular, el proyecto buscaba nada menos que una transformación total de la sociedad. Pero, ¿qué significaba eso en la práctica? ¿En qué consistía exactamente este plan? Vamos a desglosarlo, a ver qué decían los documentos originales. Para poder entender todo lo que pasó, hay una pregunta clave que nos va a guiar en todo este análisis. Es la misma pregunta que se hacía todo el mundo en Chile en esa época. ¿Qué tan profundos, qué tan radicales eran realmente los cambios que proponía la Unidad Popular? La respuesta a esto nos va a revelar la visión, las acciones y, claro, las consecuencias de este proyecto histórico. Muy bien, entremos en materia. Lo primero que hay que tener clarísimo es que esto no fue para nada una improvisación. Detrás de la Vía Chilena al Socialismo había un plan, una verdadera hoja de ruta, diseñada con una visión súper clara de lo que se quería para el futuro de Chile. ¿Y el cerebro, el centro de pensamiento detrás de toda esta estrategia? Fue la Oficina de Planificación Nacional, mejor conocida como ODEPLAN. Y ojo, esta oficina ya existía, pero bajo el gobierno de la Unidad Popular se convirtió en el verdadero motor, en la sala de máquinas encargada de dibujar el mapa que, supuestamente, llevaría a Chile hacia el socialismo. Y claro, todo plan parte con un diagnóstico, ¿no? Antes de proponer cualquier cosa, la gente de ODEPLAN hizo un análisis muy, pero muy crudo de los problemas que, según ellos, habían mantenido a Chile estancado por décadas. Y estas son sus propias palabras. Un diagnóstico súper directo de 1971. Hablaban de una alta dependencia externa, una extrema concentración de la propiedad y la marginación de gran parte de la población. O sea, para ODEPLAN, las soluciones a medias, los parches, ya no servían. Se necesitaba un hecho histórico nuevo, un quiebre total con el pasado. Bueno, ahora veamos cómo todo este plan pasó del papel a los hechos. Con ese diagnóstico bajo el brazo, el gobierno no perdió un segundo, pisó el acelerador a fondo, pero de verdad a fondo. La velocidad de los cambios en los primeros meses fue, bueno, simplemente vertiginosa. Miren esta cronología, es que es impresionante. En menos de un año, el gobierno ya estaba nacionalizando industrias clave como la textil y la banca. El momentazo, el punto de inflexión, llegó en julio del 71, cuando el Congreso, y esto es clave, de forma unánime, aprobó la nacionalización del cobre, la viga maestra de la economía chilena. Y poco después ya se proponía reorganizar toda la economía en 3 grandes áreas. Entonces, si lo resumimos para que quede súper claro, todo este proyecto se apoyaba en 3 patas, 3 pilares gigantes que estaban conectados entre sí. Primero, que el Estado tomara el control de los recursos más importantes. Segundo, meterle más fuerza a la reforma agraria para cambiar la vida en el campo. Y tercero, una inyección masiva de dinero en gasto social. Estamos hablando de vivienda, salud y educación. Pero claro, un plan tan ambicioso no se sostiene solo con leyes y decretos. Necesitaba un relato, una historia que convenciera a la gente, que la movilizara. El gobierno se esforzó muchísimo por justificar cada paso y hacer que la gente se pusiera la camiseta del proyecto. Y una de sus herramientas más potentes y más visibles fue el llamado a los trabajos voluntarios. La idea era simple pero muy poderosa. Convocar a la gente, sobre todo a la juventud, a arremangarse y participar directamente en la producción. Se vendía como una gesta épica, como la forma de construir el nuevo Chile con las propias manos. Y esta cita del propio presidente Allende de verdad lo resume todo a la perfección. Primero, la justificación. Se nacionaliza para que la riqueza se quede en Chile. Pero fíjense bien en la segunda parte, porque es crucial. Era el gobierno, y solo el gobierno, el que decidía la velocidad, el que apretaba o soltaba el acelerador. Un mensaje clarísimo de control centralizado. Como era de esperarse, un programa de esta magnitud no iba a ser un paseo por el parque. La rapidez y la profundidad de las reformas empezaron a generar una polarización cada vez mayor. La cosa se empezó a poner tensa, muy, muy tensa. Pero aquí aparece un obstáculo gigante. El gobierno no tenía los votos, no tenía la mayoría en el Congreso para aprobar sus leyes. ¿Y cuál fue la solución? Pues recurrir a una estrategia, bueno, muy audaz y extremadamente controversial.
el uso de los famosos resquicios legales. ¿Y qué es esto de un resquicio legal? A ver, en simple, es como agarrar una ley antigua, a veces olvidada, y retorcer su interpretación para que sirva para un objetivo completamente nuevo. Para el gobierno, era una herramienta para poder avanzar. Para la oposición, era simple y sencillamente saltarse las reglas del juego democrático. Ahora, salgámonos un poco del debate interno y veamos una perspectiva externa, la de la CEPAL, que es un organismo de la ONU. Su análisis es muy revelador. Lo que hicieron fue comparar al gobierno de Allende con el anterior, el de Frei, y su conclusión fue que, si bien a ambos impulsaron reformas, el de Allende perdió por completo el control macroeconómico. Su veredicto fue durísimo. Las políticas de la UP, con la tremenda oposición interna y externa que enfrentaban, simplemente no eran viables económicamente. La tensión era como un fuego cruzado. El gobierno estaba presionado por todos lados, por la oposición política que le frenaba todo, por los grupos de izquierda más radicales que exigían ir más y más rápido y por los de derecha más radical que pedían su destitución. El ambiente estaba tan cargado que hasta una reforma educativa tuvo que ser cancelada en 1973 por la enorme resistencia que provocó. Y bueno, llegando ya al final de este recorrido, queda clarísimo que el programa de la Unidad Popular fue un proyecto monumental, concebido para cambiar a Chile desde sus cimientos, pero, al mismo tiempo, se enfrentó a una oposición igual de monumental. En esencia, y si nos quedamos con una sola idea, es esta. El programa de la Unidad Popular fue un intento deliberado y muy profundo de refundar la economía y la sociedad de Chile, poniendo al Estado en el centro de todo, como el gran protagonista, como el motor de todo el cambio. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de este caso en particular y que, la verdad, sigue muy vigente hoy en día. ¿Es posible llevar a cabo una transformación tan profunda, tan estructural, en una sociedad sin tener un acuerdo social gigante, un amplio consenso que la respalde? Una pregunta que sin duda da para reflexionar.